the sovereign state deciding that it needs to make 3 new jobs and high-speed trains. It creates a currency when it demands its taxes be paid, and a token that it creates exclusively if you don't pay it or you fake it, then you get incarcerated. What you need's a currency, now you're technically unemployed, looking for it worth the payments of the state's unit of account that only it creates. It offers you employment when you look at the alternatives you can't decline. Spending more than they collect is what they call a deficit, and it's just all the... Doy la bienvenida a todos los participantes en una tarde de viernes, cual demuestra que cada vez hay más interés en la teoría moderna de la moneda, o de la moneda moderna, perdón. Y quería presentar a Esteban Cruz, el presidente de nuestra asociación, RMMT. Acaba de doctorarse en Economía de Empresa hace una semana. Le pedí que se pusiera la toga y el birrete y no me ha hecho caso, pero me hubiera hecho ilusión verlo con el atuendo de doctor. Y bueno, Esteban Cruz yo creo que es probablemente, no sé si probablemente, pero estoy casi convencido de que es una de las personas que más ha leído de economía de este país y que más interés ha tomado por conocer lo que piensan todas las escuelas de pensamiento económico. Y eso es una virtud, porque yo diría que la mayor parte de los economistas tienen una actitud de soberbia ignorancia, ¿no? a otras formas bueno, a otras escuelas de pensamiento, ¿no? Entonces, realmente, si tú quieres saber algo que alguien haya escrito sobre economía, probablemente esa persona sea Esteban, seguro que se lo ha leído, y si no se lo ha leído, seguro se conoce la referencia. Y bueno, también evidentemente es una autoridad en teoría de la moneda moderna. Su tesis doctoral yo creo que ha versado fundamentalmente sobre la teoría monetaria moderna y relaciones con otras escuelas de pensamiento. Y bueno, pues sin más preámbulos quería darle paso a Esteban para que nos hable un poco de esa tesis. Que nos diga también, creo que ha hecho una investigación muy interesante sobre las conexiones de la teoría monetaria moderna con el marxismo y cómo de alguna forma la teoría monetaria moderna puede completar el marxismo o los componentes que le faltan al marxismo, o sea que no son escuelas de pensamiento económicas incompatibles. Y bueno, pues adelante, Esteban, cuéntanos un poco de qué versaba tu tesis doctoral. No nos hagas la lectura del tribunal de tesis, pero por favor, por lo menos para personas leras en la materia, cuéntanos un poco tu tesis doctoral. Buenas tardes a todos. Gracias, Stuart, por esta introducción. Demasiada presión. Pero bueno. A ver, la tesis doctoral, ciertamente mi tesis doctoral es una tesis en el área de historia del pensamiento económico, y lo que he hecho ha sido estudiar la evolución de las instituciones capitalistas a partir de 3 proyectos radicales en diferentes momentos, diferentes regímenes de acumulación del capitalismo, diferentes etapas en función de la madurez del sistema capitalista. El primer proyecto que estudié fue el socialismo utópico, a través de la figura del primer catedrático de economía política extremeño, Julián de Luna de la Peña, que nos encontramos un tratado de economía política inédito, que fue publicado por la Diputación de Badajoz en 2017, porque no había sido publicado en su tiempo, pero que era conocido en su tiempo por los contactos y el papel que tuvo Julián de Luna en la política y en la administración en España. Y bueno, luego hemos estudiado el marxismo, como dice Stuart, principalmente. Al marxismo llegamos porque la economía post-keynesiana y la economía heterodoxa en general, los enfoques heterodoxos, se encargan de estudiar una economía monetaria de producción en contraposición de una economía de intercambio real, que es como podemos definir el enfoque que nosotros enseñamos en las universidades. Nosotros en las universidades enseñamos un enfoque que parte del trueque, y a partir de ahí, conforme las relaciones de producción se van extendiendo, se van produciendo más y más, el trueque se extiende,
se introduce el dinero para salvar el problema de la doble coincidencia de deseos, para que lo que uno tiene y lo que uno desea intercambiar, esa coincidencia que muchas veces es imposible encontrar, intermediando con el dinero, todo el mundo va a querer dinero en sus intercambios. Y esa es la historia que nos cuenta la teoría económica. La teoría económica, ciertamente, en mi tesis doctoral, prácticamente por obligación, la teoría económica neoclásica, hemos tenido que contraponer los fundamentos de una economía monetaria de producción a una economía de intercambio real. ¿Por qué? Simplemente porque es la escuela hegemónica. Es una obligación hacer un análisis comparativo entre el enfoque heterodoxo y el enfoque ortodoxo. Además de hacer una introducción amplia sobre el papel de la historia del pensamiento económico, no como un cajón de ideas o curiosidades de los economistas pasados, sino como una fuente muy importante de ideas que han sido desechadas de forma prematura, probablemente por que las instituciones de la época, por ejemplo, en el caso de Marx, el patrón oro, las instituciones financieras y monetarias de la época de Marx, pues no eran las mismas que las de ahora. Y nosotros lo que hemos cogido ha sido estudiar la teoría del valor, que para mí es la principal aportación de la economía marxista en el análisis de la forma valor, y estudiar la génesis del dinero. La génesis del dinero es la otra cara de la moneda de la teoría del valor, ¿vale? Lo que vimos fue que al pasar del sistema de dinero mercancía al sistema de dinero fiduciario crédito, había una circularidad en la génesis del dinero de Marx. Intentaban explicar los precios por los precios mismos. Nosotros explicamos esta laguna y además vimos, estudiando la génesis del dinero, desde el principio otra serie de lagunas que van no solo al problema de ajustar la teoría del dinero de Marx a un sistema monetario actual, al sistema monetario contemporáneo de dinero fiduciario crédito. Vimos que había lagunas para conocer qué es lo que se postulaba como equivalente general. Esto es una laguna importante porque las mercancías, en función de las expectativas de producción, deben tener una preinconmensuración ideal, un precio por el que se van a presentar al mercado y van a hacer las expectativas los empresarios. Por lo tanto, estudiar la naturaleza y el origen del dinero y una teoría histórica, plausible, consistente, lógica, era necesario para que la teoría del valor de Marx no se derrumbase. Y creemos que la solución que le hemos dado a partir de la teoría cartalista, que como bien sabéis es uno de los pilares de la teoría monetaria moderna, uno de los pilares que no es lo mismo. Teoría cartalista y teoría monetaria moderna no son lo mismo, ¿vale? Esto quiero hacer hincapié porque muchas de las críticas de la teoría monetaria moderna simplemente se enfocan en la naturaleza y el origen del dinero, obviando lo que es más sorprendente aún, lo que es el mecanismo pilar novedoso fundamental, que es el mecanismo de trabajo garantizado o empleador de último recurso. Bueno, la teoría monetaria moderna, aunque nos digan que no es ni teoría ni monetaria ni moderna, realmente, aunque sus partes, sus elementos, la teoría cartalista, las finanzas funcionales, la garantía de empleo, la jerarquía monetaria o la jerarquía de crédito de Minsky, sean ya conocidos desde hace mucho tiempo, lo novedoso es la forma en la que estos elementos se recombinan y dan lugar a un todo coherente. Una explicación del sistema monetario coherente, de las operaciones fiscales y monetarias y de la ampliación del enfoque de dinero endógeno post-keynesiano, que al fin y al cabo es lo que es. Es un enfoque institucionalista y es un enfoque de dinero endógeno. Bueno, me voy un poco de un lado a otro, pero es que en la tesis realmente... ¿Quieres explicar lo del dinero endógeno? ¿Quieres explicar lo del dinero endógeno? ¿Quieres explicar lo del dinero endógeno? Quiere decir que el dinero entra en la economía en función de las necesidades de producción del sector privado.
no entra, no se, ¿cómo te digo? No es exógeno a las expectativas de los empresarios, no entra desde fuera del sistema económico y de las expectativas, no. El dinero endógeno, el crédito, va a entrar en la economía en función de las demandas de crédito que haya para empezar procesos productivos. Otra cosa que vimos con respecto, y en relación a esto, con respecto a la economía marxista, es que si bien la teoría marxista explica de una forma excepcional la relación capital-trabajo y las relaciones de explotación dentro del sistema capitalista, en los esquemas de reproducción ampliada de Marx no hay beneficios. Como Rosa Luxemburgo fue la primera en darse cuenta de ello. Los capitalistas parecían unos locos de la acumulación, dice Luxemburgo. Producen por producir, no hay beneficios en los esquemas de reproducción ampliada. Si no hay beneficios en los esquemas de reproducción ampliada, no puede haber, por ejemplo, una tendencia decreciente de la tasa de ganancias. No hay ganancias. Si no hay ganancias, no hay tendencia ni decreciente, ni ascendente, ni nada. Y tampoco está explicado el contexto en el cual se produce la explotación del trabajador por el capital. Una relación capital-trabajo que está perfectamente explicada en el Capital. Por lo tanto, una de las cuestiones que relacionadas con el dinero endógeno y de dónde salen la formación de expectativas de beneficios monetarios de los capitalistas era explicar la paradoja de los beneficios. ¿De dónde vienen los activos financieros netos que acumulan los capitalistas? Realmente, los trabajadores solo pueden gastar tanto como ganan. El gasto de los trabajadores surgido de la relación capital-trabajo, de la relación de los ingresos, puede verse como un gasto inducido por parte de los capitalistas. Si suponemos que la propensión marginal de consumir es de 1, por cada unidad adicional la van a gastar, trabajadores solo pueden gastar tanto como ganan, y el nivel de salarios, independientemente de cuál sea, no puede ser la fuente de los beneficios. ¿Vale? La ecuación de Kalecki, ¿no? De Kalecki-Levy, en definitiva. Si suponemos que los capitalistas, como clase, van a consumir sus propios productos, lo que estamos haciendo es una redistribución entre capitalistas. Se quitan de un bolsillo a nivel agregado y se mete en el otro. Pero no hay beneficios en sí. Si gastan más de lo que reciben, al final lo que tenemos es una desacumulación en vez de una acumulación de capital. Solo tenemos dos opciones a nivel de un país para que haya acumulación de capital. O bien que sea una potencia exportadora y atraiga el poder adquisitivo del resto de naciones, lo que es la típica estrategia neomercantilista de empobrecer al vecino, ¿no? Y la otra opción es tirar del crédito, lo que, a fin de cuentas, es insostenible llegado un momento. La creación de burbujas o el ser una potencia exportadora. Son las dos opciones. El ser una potencia exportadora realmente solo puede ser unos pocos países, como Alemania, porque a nivel global las importaciones y las exportaciones se equilibran. A nivel global, el sector exterior no es una fuente de activos financieros netos, ¿vale? La única fuente de activos financieros netos debe ser el Estado. Esto lo vio muy bien Kalecki. Kalecki estudió la solución de Rosa Luxemburgo a los beneficios, que fue el imperialismo, y estuvo estudiando la discusión de Tugan Baranowski con Rosa Luxemburgo, y llegó a la conclusión de que el Estado podría verse como un sector externo artificial, pero un sector externo artificial que es un sector externo, un sector artificial autónomo, ¿vale? En los términos de Kalecki, ¿vale? Es la única fuente de activos financieros netos de la economía. Por lo tanto, en el esquema de reproducción ampliada de Marx, para las condiciones suficientes para la reproducción ampliada, debe haber un tercer agente que sea el que introduce esos activos financieros
netos en la economía, ¿vale? Por lo tanto, tenemos al Estado no solo en el papel de valorizar la producción, en el papel de la reproducción ampliada, sino, como he dicho anteriormente, cuando hablaba de las lagunas que hemos visto en la postulación del equivalente general en la génesis del dinero de Marx, también lo tenemos como un creador de las condiciones propias del sistema capitalista para que los capitalistas puedan posicionar sus mercancías en el mercado. Debe haber una medición de esas mercancías en precios relativos y el valor de la moneda solo lo puede dar el mercado igual que el equivalente, ¿vale? Y bueno, hemos estudiado esa cuestión y la hemos, además de las lagunas que hemos intentado completar, que creemos de forma bastante satisfactoria, ¿no? Permitiendo rescatar la teoría del valor de Marx, que ciertamente, mira, por ejemplo, esto me vino a la cabeza porque en un congreso de economía crítica en León en 2018, en mi mesa, Juan Pablo Mateo Tomé hacía una crítica de la economía post-keynesiana y el principal punto se centró en cómo la teoría post-keynesiana no tenía una teoría sobre la formación de los precios, que solo tenía una teoría del markup. Y ciertamente yo estuve de acuerdo en su apreciación. Pero como le dije, es que la teoría marxista tampoco tiene una teoría de la formación de los precios. Y bueno, a partir de esto fui tirando del hilo y realmente la teoría del valor con la salvedad, bueno, con el desarrollo en el que estamos trabajando con la teoría cartalista para que haya una teoría del dinero coherente que no haga caer la teoría del valor, creemos que es una solución satisfactoria para que la teoría del valor vuelva a estar en el corazón de la economía política, ¿no? Economía política, me gusta más hablar de economía política que de ciencia económica, porque realmente la economía y la política están juntas y no hay nada de neutral en los economistas y en cómo hacemos economía, ¿no? Y bueno, a partir de estos desarrollos de la teoría del valor y la teoría cartalista, también hemos conseguido ligarlo con la financiarización, por ejemplo, con cómo se introduce el dinero en la economía, con cómo los bancos privados hacen apuestas, que realmente es el sector financiero el que con sus apuestas hace una prevalidación de los trabajos privados que luego pueden o no venderse en el mercado. Esta prevalidación, siendo las quiebras inherentes, una noción inherente a una dinámica inherente al sistema capitalista, con las quiebras, si las apuestas de los bancos privados fallan, hay un dinero extra, como exponían los teóricos de la escuela regulacionista francesa, hay un dinero extra que entra en el sistema y que no se ha visto validado por el mercado, pero que queda ahí. Y que hay dos opciones por las que ese dinero influye en el sistema. O afecta al valor de la moneda a través de su desvalorización, al no haber conseguido una relación entre el dinero que se ha introducido para financiar ese proceso productivo y que no se ha mostrado ese proceso productivo como trabajo socialmente necesario, o esa pérdida se evita refinanciando las empresas, lo que llamamos las empresas zombies, que simplemente lo que hace es evitar las pérdidas para unos pocos, pero que sigue inflando la economía con dinero que no tiene una contraparte real, ¿vale? Lo que nosotros hemos estado trabajando es una integración del trabajo garantizado con esta pseudo-validación. Y el trabajo garantizado lo que permitiría sería neutralizar esta introducción de dinero de las apuestas de los bancos por apuestas fallidas que no tienen un contraparte real, y a través de los planes de garantía de empleo no solo absorberían los desempleados de esos proyectos que las empresas zombies muchas veces con esa excusa de refinanciar y del empleo son sostenidas, pero también produciríamos una provisión de servicios reales que neutralizaría, no completamente, pero sí en parte,
al unirse en este puzzle del trabajo abstracto privado con el trabajo abstracto público, se unirían en esta bolsa de trabajo y, por tanto, el denominador sería superior y tendríamos una neutralización parcial del dinero que ha sido introducido por las apuestas fallidas de los bancos de este modo. Por lo tanto, suavizaríamos los efectos inflacionistas de las quiebras bancarias en la economía. Bueno, eso es un tema que estamos trabajando, que es una vía de cómo el trabajo garantizado es un mecanismo estabilizador de los precios, además del tradicional mecanismo estabilizador como ancla a los precios relativos de las mercancías a través de fijar el precio del trabajo, ¿no? Trabajo que, como sabemos, es el único elemento común a todos los bienes y servicios que se producen. Incluso ahora con la digitalización de diversos sectores que dicen que se va a acabar el trabajo, van a necesitar trabajo simplemente como mantenimiento o como programación de los software que necesitan pues esos servicios. Y bueno, esa línea de investigación es una línea que creemos fructífera, en la que estamos trabajando, en la que se va a publicar un primer paper, unas conclusiones preliminarias en la revista History of Economic Ideas ahora en diciembre. Y bueno, es un poco... Vemos que es un lenguaje propio, ¿no? Y bueno, si queréis, Stuart, por aquí ya presento. ¿Qué te parece? A grandes rasgos la línea de investigación que creo que es muy provechosa y muy fructífera, en la que estamos trabajando, integrando diversas escuelas. ¿Qué te parece si ahondando un poco en el tema del trabajo garantizado, nos das tu visión sobre la alternativa que se postula, digamos, para resolver los problemas de desempleo y pobreza, que es la renta básica universal, ¿no? ¿Cómo analizas o comparas esas dos propuestas? Porque has tenido, desde luego, algunos debates interesantes sobre este tema y has publicado cosas también bastante interesantes sobre renta básica universal frente al trabajo garantizado. La primera vez que me encontré en un texto de un economista con la renta básica universal fue estudiando el socialismo utópico en la figura de Charles Fourier, socialismo utópico francés que quizás aquí en España fue el más influyente de todos, mucho más que Owen, por ejemplo, probablemente por la fuerte influencia francesa que teníamos aquí en nuestro país con respecto a la influencia inglesa, ¿no? Que fue más, la influencia inglesa es mayor en Portugal que en España, ¿no? Por poner un ejemplo. Charles Fourier, con todo lo utópico que era, porque se les llama utópico porque querían convencer a los ricos de que había que hacer una ingeniería social para que todos saliesen ganando con la producción de riquezas, ¿no? Pues con todo lo utópico que era, rechazaban la implantación de una renta universal en las actuales instituciones de la civilización. Llamaba civilización a las nuevas instituciones capitalistas surgidas de la revolución liberal, ¿no? Porque realmente cómo se introduce el dinero en la economía importa. No es lo mismo introducir el dinero a cambio de trabajo, creando una provisión de bienes y servicios reales, que hacerlo a cambio de nada. ¿Por qué? Pues simplemente porque esto tiene efectos sobre el nivel de empleo, sobre el nivel de precios y también sobre el valor de la moneda. No tenemos nada a lo que anclar el valor de la moneda si lo introducimos a cambio de nada, en lugar de a cambio de trabajo. No tenemos ninguna noción sobre cuánto va a valer eso. Además, muchos trabajos que son necesarios podrían encontrarse con que los empleadores no se van a encontrar con trabajadores a no ser que pongan unos ingresos, unos salarios muy elevados, lo que haría automáticamente que esos empleadores subiesen los precios sin más. Imaginemos, por ejemplo, también, esto es más característico
si lo ejemplificamos en un sector específico, en el sector de la vivienda. Imaginaros que introducimos una renta básica universal y hay un stock de vivienda específico. Con esa renta monetaria, en principio, todos vamos a acceder a ese stock de vivienda. ¿Qué pasa? Que si no hay ninguna forma de distribuir las viviendas que no sea el precio, si no hay viviendas suficientes para todos, los precios van a subir. Y por tanto, esa renta monetaria, al final la van a absorber los rentistas, los que son los propietarios de esa vivienda. Lo que hay que hacer para que todos tengamos acceso a una vivienda, para que se garantice el derecho a la vivienda, es hacer un parque de viviendas públicos, que haya viviendas para todos. ¿Vale? Es la única forma de que todos tengamos una garantía de acceso a la vivienda. Una renta monetaria lo único que hace es que compitamos por los bienes y servicios reales que ya existen. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuál es la forma de distribuir los bienes y servicios reales si no hay una discreción en su adopción por parte del gobierno? Los precios. Si no producimos más, si no producimos esos bienes y servicios reales, esos cuidados que garantizan el derecho y la dignidad de la vida, no vamos a poder acceder a ellos, porque la renta básica universal, conforme se traslade a precios, siempre va a ser insuficiente. No es una discusión sobre la filosofía, sobre la ética del trabajo, no. Es una discusión sobre qué sociedad queremos construir y cómo la construimos. Cómo queremos, qué acceso a bienes y servicios queremos tener. ¿Vale? No se puede. Todos los cuidados, toda la dignidad, el acceso a la vivienda, el acceso a alimentos saludables, el acceso a los cuidados para nuestros mayores, el acceso a una cultura universal, todo se hace con trabajo, no se hace con una mera renta monetaria. Si no lo hacemos, si no lo incentivamos, lo que vamos a hacer es simplemente elevar el precio y expulsar a la población que recibe esa renta mínima, incumpliendo las promesas que le estamos haciendo con una mera renta monetaria. ¿Vale? Una pregunta que te lanza Shanti con intención provocativa es un plan de trabajo garantizado relativamente intensivo en el área de cuidados de personas y mantenimiento medioambiental, es decir, en servicios no comercializables, ¿cómo se diferencia de una renta básica y cómo se combate en ese caso la inflación, ¿no? Cuando tú introduces el dinero a cambio de trabajo, estás aumentando la provisión de bienes y servicios reales. Por lo tanto, el trabajo abstracto, privado, el trabajo socialmente necesario privado, cuenta al lado del trabajo público, que es directamente social, no tiene que pasar por el mercado. Pero estamos hablando de que estamos aumentando la riqueza real de la sociedad, no así con la renta básica universal. Y estamos poniendo un ancla a los salarios y a los precios relativos, al fijar el precio de un elemento común que tienen todos los bienes y servicios que se producen en la economía. Realmente, la diferencia o el punto de encuentro con la renta básica universal quizá puede ser, a ver, efectivamente, la renta básica universal, el problema que tiene que es una propuesta en el vacío institucional, ¿vale? Es un ceteris paribus a lo más bestia que puede haber, incluso como el ceteris paribus tradicional que enseñamos a los chavales en microeconomía y macroeconomía para enseñar el modo de pensar de cómo se mueven los precios, ¿no? Que le eliminamos los efectos del resto de componentes de las funciones de demanda, ¿no? O la función de oferta. Es una falacia de composición porque la gente piensa, bueno, yo con una renta monetaria, yo como individuo sería capaz de hacer esto y lo otro y lo otro. El problema es que a nivel agregado, lo que tú puedes hacer va a depender de lo que hagan los demás, ¿vale? Y si la provisión real de bienes y servicios de la sociedad cae porque introducir una renta monetaria, introducir dinero a cambio de nada, ha provocado una caída en el nivel de empleo, una subida en los precios
y una caída en el valor de la moneda, pues no vas a poder hacer lo que en principio tú como individuo, que suena también en tu cabeza, pensabas que podías hacer. La renta básica, realmente con la filosofía de la renta básica de garantizar la dignidad, de garantizar los deseos, se puede ver el trabajo garantizado como una garantía de servicios y cuidados universales, una provisión real de bienes y servicios universales, en lugar de una provisión monetaria, artificial, insuficiente, ¿vale? Lo que se espera conseguir por el mecanismo del trabajo garantizado se puede conseguir. ¿Por qué? Porque el trabajo garantizado lo que va a hacer es socializar la inversión. Va a arrancar del sector privado la decisión sobre cómo vamos a construir nuestra sociedad. El sector privado no entra a invertir en aquello que no le es rentable. Y los enfermos, los mayores, no les son rentables. Las comunidades pobres, las comunidades vulnerables, no les son rentables, ¿vale? Además, el trabajo garantizado va a arrancar de las manos de los capitalistas el poder sobre la distribución, a darle un poder negociador real a los trabajadores. Poder de negociación real, porque al anclar todos los precios, primero se va a mantener el poder adquisitivo y segundo, porque van a tener la opción de rechazar aquellos trabajos que no ofrezcan el mismo nivel de salario y condiciones laborales que ofrecen los programas de garantía de empleo. Van a tener una alternativa, ¿vale? En lugar de gestionar la economía con una bolsa de desempleados, como hace la economía tradicional a través de trade-off, de la compensación entre la curva de Phillips de empleo e inflación, que hay una tasa natural de desempleo, que es con lo que gestionamos la economía. Nosotros proponemos gestionar la economía con una bolsa de empleados. No es el ejército de reserva industrial de desempleados mágicos, es una bolsa de empleados. Una bolsa de empleados que va a estar destinado a trabajos que la sociedad necesita, pero que el sector privado no presta porque no le es rentable. Trabajo que, por otra parte, va a estar... va a eliminar muchos de los perjuicios que ocasiona el desempleo a largo plazo en las comunidades. Cuando la gente está desempleada por largo plazo, se oxidan sus habilidades, se oxidan sus capacidades, probablemente se vea excluido de la sociedad, se vea marginado, se vea que no es útil, empiecen los problemas mentales, no se cuide, coja malos hábitos, drogadicción, alcoholismo, ludopatía. El desempleo tiene unos efectos no solo para el individuo, sino para toda la sociedad, que va a movilizar recursos para paliar todos esos efectos perjudiciales como la criminalidad, como los excesos, los vicios, ¿vale? Por lo tanto, nos cuesta a todos dinero. Realmente tener a la población empleada, cuidando el medio ambiente y cuidándonos a nosotros mismos, si tenemos en cuenta todos los costes y todo el trabajo que hay que movilizar para paliar de alguna manera los costes que ocasiona el desempleo a largo plazo en el individuo, podemos decir no solo que tenemos una riqueza real superior, sino que a nivel meramente monetario, los costes son muy elevados de mantener a la población desempleada. Lo que pasa es que estos costes nunca entran... Como no son observables en un primer término, nunca entran en la estimación que hacemos, pero realmente estamos modificando, estamos alterando la composición del producto cuando introducimos una garantía de empleo, y la alteramos desplazando todo este trabajo que es movilizado para estos males que el desempleo ocasiona. ¿Vale? Es una medida transformadora. Creía que has terminado, perdona. ¿Has terminado? He terminado. Vale. He terminado. Te quería traer ahora al momento presente, a la coyuntura actual con la pandemia que afecta a todo el mundo y, en especial a este país. Es evidente que
que es uno de los países más castigados de Europa, ¿no? Sobre todo por la dependencia del turismo, pero está afectando a todo el mundo, entonces, bueno, hay una serie de respuestas que están dando los gobiernos, algunas más cicateras, digamos, otras más, digamos, más generosas, ¿no? Quizás España ha sido de los países, por datos que hemos ido viendo del Fondo Monetario Internacional y otras, o de Bruegel, por ejemplo, ¿no? Hemos estado viendo datos que muestran que en España el impulso fiscal para responder a la crisis económica de la pandemia ha sido menor que en otros países europeos. En América Latina hay países donde es un auténtico desastre, como nos explica Arturo Huerta, ¿no? En México, que la respuesta que está dando López Obrador es desastrosa, porque realmente no está tomando medidas para frenar la pandemia y tampoco está tomando medidas para bueno, pues, hacer frente al problema económico que está surgiendo, ¿no? ¿Cómo analizarías tú el reto que supone gestionar una situación que no es fácil de gestionar, desde luego, y que evidentemente costes va a tener, ¿no? Pero ¿cómo lo abordarías desde la teoría monetaria moderna, ¿no? Los datos que nos da el Fondo Monetario Internacional sobre la pandemia es que los países soberanos que tienen menores dificultades de coordinar el Tesoro con el Banco Central son los que más gasto están haciendo para hacer frente a la pandemia. Alemania es la excepción, pero Alemania es la excepción porque tenemos un euro alemán que le ha permitido a Alemania, con su fuerte superávit comercial, poder gastar ahora en la pandemia mientras los demás nos estamos muriendo. ¿Por qué no decirlo así? A nivel de ahora mismo, ciertamente ya había, a partir de la gran recesión, en la teoría económica, una serie de medidas, bueno, las medidas no convencionales de los bancos centrales, ¿no? De inyectar liquidez a mansalva en el sistema, con la actual pandemia, pues, se van a persistir en el tiempo, ¿no? Estas medidas no convencionales, la llamada flexibilización cuantitativa, lo que han mantenido es la rentabilidad de los activos financieros, pero no ha conseguido llegar a la economía real. La inflación no aparece, es uno de los objetivos de estas medidas, crear inflación para que los bancos centrales puedan recuperar su herramienta de gestión macroeconómica. Con límite inferior cero, se supone que la inversión está desconectada del tipo de interés, como vemos ahora, que es una relación que plantea la economía neoclásica, ¿no? Y bueno, el año pasado, en 2019, había ya autores, economistas de gran prestigio, como Jordi Galí, que planteaban romper un tabú como es el dinero en helicóptero, que los bancos centrales inyectasen dinero a los gobiernos y luego inmediatamente esterilizasen ese pasivo, ¿no? Con la llegada de la pandemia, esta propuesta es cada vez más popular entre los economistas, ¿vale? Como no saben qué hacer, se agarran a cualquier cosa. Pero claro, es una propuesta que la plantean como dinero exógeno, viene desde fuera, como una única vez. Y claro, ¿cuánto van a tirar en helicópteros y qué va a ocurrir si ese dinero en helicópteros, esa caída de dinero en helicópteros debe hacerse una segunda vez? Hay evidentemente unas resistencias en que haya una segunda vez porque ya sabemos que la economía neoclásica, las expectativas de los agentes son lo primero y esto lo que hace es intervenir en ellas de mala manera. Para evitar estos problemas sobre cuánto dinero incluimos de manera discrecional, evitar las duras negociaciones sobre el riesgo moral, porque se arguye que esta entrada de dinero, este dinero gratis, crea riesgo moral y distorsiona las expectativas.
evitar las duras negociaciones en que este dinero llegue, como estamos viendo en los fondos europeos, que a ver cuándo llega este dinero y en qué condiciones, lo que debemos hacer es institucionalizar un estabilizador automático. Un estabilizador automático que sea endógeno a las demandas de empleo, y a las demandas de crédito del sector privado, como ya funcionan los créditos, el crédito que introduce el sector bancario, ¿no? Institucionalizar un estabilizador automático lo que hace es evitar todas estas discusiones que lo que hacen es retrasar la toma de medidas efectivas, lo que hacen es perderse en duras negociaciones discrecionales sobre cuánto vamos a meter, que puede ser insuficiente perfectamente y es a todas luces insuficiente, los fondos que va a movilizar, cómo movilizarlo, van a ser condiciones duras para que no se piense que se está regalando y no haya riesgo moral. Tienen que disciplinar a la población, evidentemente, aunque suelten la mano un poco. Y bueno, un estabilizador automático institucionalizado evitaría todo este tipo de barreras que al final lo que hacen es que los gobiernos como el español no tomen las medidas efectivas que deben tomar porque están mirando de reojo que aunque la restricción presupuestaria temporal se haya pausado de momento, a medio plazo saben que va a volver y les van a volver a pedir hacer recortes. Por lo tanto, si no tenemos un estabilizador automático, institucionalizado, todo va a depender de la discrecionalidad de las instituciones que no son democráticas como el Banco Central Europeo o de Europa, del Consejo Europeo, que va a poner unas condiciones enormes. Incluso también las propuestas que se están viendo del eurobonos a través del BEI, que luego compre el Banco Central Europeo, están sujetos a unas condiciones muy duras que no elegimos democráticamente y que van a tener un retraso en la toma de medidas y una insuficiencia en hacer frente a la crisis. Y bueno, yo no sé cómo acabará esto, pero si seguimos esperando que discrecionalmente haya gobiernos, los acreedores con los países acreedores con los gobiernos que más gastan, países deudores, lo van a ver como un riesgo moral y al final nunca va a llegar en las condiciones que debe llegar el dinero y en la cantidad que debe llegar, porque es discrecional al final. Con un estabilizador automático no tendríamos ese problema. ¿Se crea desempleo? Bueno, pues tenemos que tener unos programas en tiempo y forma para hacer frente macroeconómicamente a la gestión de la caída de la demanda agregada. En estos momentos no podemos movilizar trabajo así de manera masiva, ¿no? Pero en estos momentos donde tenemos una pandemia, una segunda ola que amenaza con asolar otra vez la población y vamos a tener un confinamiento probablemente como lo están haciendo otros países, quedarse en casa sería ya un trabajo y evitarías un problema que se está creando con la pandemia y es que hay un estrés y una depresión brutal en la población por el miedo a perder su trabajo, sobre todo en gente de bajos ingresos y que no tienen acceso al teletrabajo. Si tú planteas el trabajo garantizado como un trabajo para esas personas de bajos ingresos, esos desempleados, que se queden en casa y cuiden de su familia y les prometes que al final de la pandemia va a haber unos empleos disponibles para ellos, para la reconstrucción de nuestro país y la reconstrucción de nuestras comunidades, no vamos a tener esos problemas mentales y esos problemas para parar la pandemia que existen ahora, que obligamos prácticamente a la gente a jugarse la vida por cuatro duros y que hacen que la pandemia pues se extienda y se plantee el cierre como una dicotomía entre salud y economía, ¿no? Con una coordinación estrecha del Banco Central institucionalizando la garantía de empleo sujeta a reglas de finanzas funcionales en lugar de finanzas saneadas, podríamos
hacer frente a la pandemia, hacer frente a los cuellos de botellas que pudiesen surgir, cuellos de botellas como pasó con las mascarillas en la primera oleada o con productos sanitarios, con la disponibilidad de camas, con cualquier otro cuello de botella que pueda surgir, y tendríamos a la población segura y sin la incertidumbre con la que la tenemos ahora y con la obligación que la tenemos de salir a la calle a contagiarse. Hay una pregunta de Dani Fernández que dice, Jordi Galí utilizaba un modelo Dynamic Stochastic General Equilibrium, ¿no?, de SGE, para ver los efectos del helicóptero monetario en la economía. Y pregunta, ¿sería más razonable otro tipo de modelos para identificar estos efectos? Por ejemplo, los Stock Flow Models, ¿no?, los modelos consistentes de flujos fondos. Y otra pregunta, desde la perspectiva de la TMM, ¿cómo se podrían predecir dichos efectos? ¿En qué se diferencian los DSG de los modelos SF? Creo que ha puesto Stack Flow Consistent y que le falta la C. Y por último, con los estabilizadores automáticos, ¿te refieres a las finanzas funcionales de Ava Lerner? Las finanzas funcionales, son 4 preguntas. Las finanzas funcionales es un marco analítico, no es el mecanismo en sí. El mecanismo dentro del marco de las finanzas funcionales es el trabajo garantizado. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió la noción de finanzas funcionales, fue aceptada de forma muy favorable por economistas en dos polos opuestos como John Maynard Keynes y Milton Friedman. Ambos decían que efectivamente describían las operaciones financieras y monetarias, pero que hacía falta un mecanismo, un instrumento. Ese instrumento es, a día de hoy, como se ha conseguido desarrollar, el trabajo garantizado, ¿vale? Que es un mecanismo dentro del marco analítico de las finanzas funcionales. Los modelos de equilibrio general dinámico estocástico no tienen en cuenta el dinero. Ciertamente ha habido investigadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Inglaterra que han intentado modelar las operaciones reales del Banco Central y el Tesoro en estos modelos, pero no han tenido éxito. Es que realmente la endogeneidad del dinero monetario, del dinero y la relación entre el Tesoro y el Banco Central son hechos institucionales, son aspectos institucionales que son muy difíciles de modelar. Lo que podemos hacer en estos modelos, como se puede hacer también en los modelos Stock Flow, es introducir una serie de dinero inicialmente y ver cómo eso se difunde en la economía, pero realmente no vamos a poder captar la endogeneidad en sí, ¿vale? De momento no conozco ningún modelo que haya conseguido hacer esto y lo han admitido así los autores. Abrimos turno de preguntas. Vale. ¿Alguna persona que se anime? Tenéis que desactivar vuestros micros, ¿eh? Los autores que hablo de que han intentado modelizar la relación del Tesoro y el Banco Central y la endogeneidad monetaria son Jacob y Kumhoff, ¿vale? Creo que es un paper del 2015. Bueno. Échalo por el chat si puedes. Y así, si lo tienes ahí a mano, la referencia. Buscarlo. Si no, pues... Hola a todos, ¿cómo Hola. están? Bien, adelante. Mi nombre es Silvia Hoffman, vivo en Argentina y bueno, le quería comentar, Esteban, que acá también todavía no salimos recién estamos saliendo del lockdown, ¿no?, que fue muy progresivo, pero el gobierno decidió ante esta situación, que había mucha gente que no perdió su trabajo, pero teníamos confinamiento total y para evitar las muertes y los cuellos de botellas en hospitales, el gobierno tomó una decisión de hacer una emisión monetaria intensiva y que cada persona que no iba a poder producir
como músicos, restaurantes, artistas, o todo aquel monotributista que tenía un trabajo independiente y que por la cuarentena total no lo iba a poder efectuar y fue por muchos meses, pagar un sueldo, ¿no es cierto? Como acá se llamaba IFE, bueno, que era una contribución mensual, y a los empleadores pagarle la mitad, el gobierno les pagó la mitad de los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia hasta que el círculo virtuoso de la economía volviera a funcionar. Recién ahora está empezando a funcionar, pero igualmente el gobierno decidió pagar la mitad del sueldo hasta el mes de diciembre porque la economía se le identificó muchísimo, ¿no? Y sobre todo, bueno, en Argentina, que somos un país emergente, seguramente ustedes saben cuál es la situación, pero bueno, eso le quería comentar. Pero tengo otra pregunta en relación al turismo intensivo que tiene Europa, que yo realmente creo que es un turismo caníbal, ¿no? Que no es tan beneficioso ni para el medio ambiente ni para la sustentabilidad de nuestro planeta. Si se puede pensar una recuperación del turismo en el mediano plazo sin que sea tan intensivo y cruel como fueron los últimos 20 años, ¿no? Tienes el micro cerrado, sí. Sí, aquí en Europa, los países del sur nos especializamos en turismo y los países del norte en actividades de alto valor añadido. Lo sé, pero bueno, ¿qué hacer para modificar esa relación? Lo que hay que hacer es, lo primero, no dejar a la gente como única alternativa emprender de forma por necesidad en estos sectores que son los que parece que dan dinero aquí, porque no se mueve otra cosa. Aquí en España creo que es el país del mundo donde tenemos un ratio de bar por habitante menor. O sea, es brutal. Con una garantía de empleo, evidentemente, a la gente no se le empujaría a emprender, que muchas veces el emprendimiento es una noción que evoca ideas transformadoras, ideas rompedoras, cuando realmente el emprendimiento se hace por necesidad. A los repartidores, ahora salió una sentencia que van a hacer que sean trabajadores, ¿no? Pero se les llama emprendedores, ¿no? Sí, acá también. El emprendedurismo es tener una bicicleta y repartir bienes, ¿no? Sí. Claro, la administración te vende continuamente en las universidades y en diversas administraciones y organismos que hay que emprender, que eso es lo que lidera la economía. Pero es que realmente lo que lidera la economía es que haya una demanda interna solvente. Si no hay una demanda interna solvente, como he dicho antes, no va a haber beneficios. Por tanto, si no hay una demanda interna solvente aquí en España, lo que vamos a intentar es atraerla a nuestras playas, atraerla a nuestros bares. Y eso no debería ser así. No deberíamos tener como única opción ser un país con bajos salarios para atraer a gente de otros países para que gasten su dinero aquí. Exacto. Debemos crear un circuito que sostenga la economía en la comunidad con unos beneficios que se queden en la comunidad y no tener que ir a buscarlo de esta forma, devaluando la vida de los trabajadores, que es al final lo que hacemos. Y si no tenemos una alternativa para conseguir ingresos, pues al final vamos a hacer lo que nos dejen otros países, y lo que nos han dejado a nosotros es el turismo de sol y playa. Sí, exactamente. Realmente, a nosotros en los planes de desarrollo regional, en las recomendaciones del Consejo Europeo que hacen todos los años, siempre dicen, debéis ser más competitivos, hay que invertir en formación, tenéis que emprender, tenéis que competir, pero la competitividad es una media móvil. Para que haya unos países que sean competitivos, tiene que haber otros que bajen en competitividad. Nunca vamos a ser todos competitivos
estar en el top competitivo. Para que unos estén arriba, otros tienen que estar abajo. Es una media móvil. Esto, por ejemplo, una historia que se la escuché a Warren Mosler en 2015 cuando vino a Madrid. Muchos de aquí la conocéis. Es la historia de los perros y los huesos. La historia de los perros y los huesos que también viene expuesta en el Manual Macroeconomics de Randall Wray, Watts y Bill Mitchell. Que es que imaginamos que se sacan a pasear 95 perros cada día a un campo y 100 perros cada día a un campo y en ese campo hay 95 huesos. Pues cada día se sacan a pasear los perros y hay 95 huesos, suponiendo que no cogen más de un hueso los perros, va a haber 5 perros que se van a quedar sin hueso. Entonces, los adiestradores deciden que esto no puede continuar así y cogen a los 5 perros que se quedan sin hueso y los entrenan para que a la salida siguiente consigan hueso. Y entonces, a la salida siguiente, esos perros que ya han sido entrenados van a conseguir hueso, pero sigue habiendo 95 huesos y sigue habiendo 5 perros que se van a quedar sin hueso. Lo que estamos haciendo es una redistribución de la cola del paro. La estamos moviendo, pero no estamos creando la riqueza necesaria para que esos perros, para que los trabajadores consigan un empleo, no. Simplemente estamos moviendo la cola del paro y cambiándola continuamente. Se va a quedar alguien sin trabajo. Tenemos que crear las condiciones para que esto no ocurra y para darle una alternativa a los trabajadores para que esas condiciones no sean empujarlos a luchar por las migajas de aquellos países que tengan un poder adquisitivo superior y vengan a gastarlo aquí debido a los bajos costes que tienen pues disfrutar de las vacaciones, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, ¿podría hacer una? Sí. Sí, mira, noto que hacéis mucho énfasis en lo del trabajo garantizado y cuando hablas de eso con la gente, todo el mundo piensa en, pues hay que en el campo poner a la gente a limpiar bosques y en la ciudad vamos a ponerles a limpiar de las farolas los anuncios pegados con celo. Entonces, quiero decir, ¿no se puede hacer una aproximación, digamos, un poco más ambiciosa de tenemos gente formada, tenemos gente formada en sanidad, en justicia, abogados, ¿por qué no estamos fomentando el tener contratado a todo el personal necesario para cubrir la sanidad? Tener jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, inspectores de sanidad, gente que es competente y que ahora mismo está ocupando quién sabe qué trabajo y que me van a hacer hueco en la economía para que otra gente pueda a su vez encontrar un trabajo, ¿no? Porque ya te digo, lo de trabajo garantizado me suena a que, mira, me invento algo para que alguien se ponga a cavar zanjas en no sé dónde. Ese era mi punto de vista, ¿no? De ser un poquito más ambicioso. Contesto ya. Para tener jueces más sanitarios, más educadores, lo que tenemos que hacer es una amplia oferta de empleo público para movilizarlos. No es un trabajo garantizado lo que se necesita. Necesitamos apuntalar el estado de bienestar con ellos, porque son necesarios. El trabajo garantizado es una propuesta de empleador de última instancia que no requiere ninguna capacidad específica y está destinada a no competir con el empleo público tradicional ni con el empleo privado. Y no se trata de cavar zanjas. Hay muchas actividades que no son rentables y que el sector privado nunca va a hacer. Trabajo de cuidados, no sé, pero mi región es una región muy envejecida donde hay una gran cantidad de demanda de cuidados. Yo fui a una conferencia que se hizo aquí por parte de María Dolores de las Heras, no recuerdo muy bien cómo dijo, que el 90% de los trabajos de cuidados eran sostenidos por las familias. Muchas veces a costa de que la mujer renuncie a su carrera profesional. O sea, me parece que va tan en contra de la igualdad entre hombres y mujeres
que los trabajos de cuidados no se cubran porque al final estás obligando a que la familia los cubra. Y normalmente es una tarea que casi por obligación las mujeres se ven empujadas a hacerlo. Esto es injustísimo. En los planes de garantía de empleo, esta desigualdad que hay en los trabajos de cuidados incluso se podría paliar poniendo un ratio de hombres que participen en el trabajo de cuidados y que no sea visto únicamente como un trabajo de mujeres, por ejemplo. Además, aquí en España se nos queman nuestros bosques todos los años. ¿Por qué no limpiamos los bosques en lugar de luego lastimarnos por todo lo que hemos perdido con el fuego? La despoblación de los pueblos. Hay cada vez se habla de la España vaciada. ¿Por qué no fijamos población a los pueblos ofreciendo empleos que... A jóvenes, bueno, yo tengo las propuestas de trabajo garantizado, cada uno tiene la suya, ¿vale? Hay diferentes diseños en función de las características de la población en la que se vaya a hacer ese programa. Incluso se pueden diseñar trabajos garantizados que tengan parte de formación específica para un trabajo puntual, ¿vale? Incluso se pueden ampliar los trabajos garantizados para que haya, pues, no sé, estudiantes de medicina. Bueno, los estudiantes de medicina normalmente como residentes ya tienen su ingreso, ¿no? Pero, por ejemplo, para que hayas ayudantes docentes en los colegios o ayudantes de otros servicios que haya, ayudantes en las ONGs, en organizaciones de la sociedad civil que necesitan trabajo para las actividades que hacen de cuidado y de ayuda a las comunidades. Son trabajos que son necesarios. Muchas organizaciones intentan sacar proyectos, pero se encuentran con la puerta cerrada de las administraciones diciéndoles no hay dinero. Y son proyectos que normalmente lo que necesitan son trabajadores para poder hacerse cargo. Son los cabalzanjas. Crear comunidad y cuidar de la comunidad, cuidar del medio ambiente, son trabajos que no se hacen a día de hoy. Son trabajos que nadie va a hacer porque no son rentables. Y no va a hacer tampoco alguien porque le den una renta monetaria, va a salir de su cabeza y decir, bueno, como me dan una renta monetaria, vamos a limpiar los bosques, ¿no? No hay una mano invisible fuera del mercado, igual que no la hay dentro del mercado, que no se mueva por el ánimo de lucro para hacer diversas actividades. Deben ser actividades programadas y diseñadas con las características que tenga la población específica que vaya a movilizar en una determinada comunidad. Debe hacerse así. Muy bien. Bueno, son las 8. Yo no sé si hay alguna última pregunta y si no, sí, la última. por la hora que es. ¿Hay una más? Bueno, pues yo creo que ya por las horas que son, además es viernes por la noche aquí, aunque no podemos salir. Desde luego yo no voy a salir esta noche, pero bueno, quería agradecer a Esteban su tiempo. Creo que tiene un análisis muy, digamos, muy profundo, ¿no? Demasiado denso, ¿no? No, al contrario, yo creo que es sistemático y ayuda a organizar las ideas y bueno, pues gracias a todos por participar y bueno, pues seguiremos organizando sesiones como esta y la grabación estará disponible en 2 o 3 días. Yo supongo que la publicaremos en nuestras redes también. Así que muchas gracias y buen fin de semana a todos. Gracias, adiós. Adiós, gracias. Y por participar. Hasta luego.